Este hombre, Klein Newman, dijo: la humildad nos permite silenciar nuestras virtudes, permitiendo que los demás descubran las suyas. Qué bello, ¿verdad? Sí. Que sea esto una práctica como creyente en Cristo Jesús y como hermano de la iglesia, miembro de nuestra iglesia. Mire, que la humildad sea un buen estandarte, no para andarla mostrando, no es así, porque no es para proclamarla, sino para vivirla. Sí. Muy bien. Como les dije, el mayor ejemplo que podemos encontrar siempre será Jesús. Y aquí tenemos una definición bíblica acerca de la humildad. Fue el pasaje que leímos. Haya pues, o sea, que exista esto, es lo que está diciendo el apóstol a los filipenses, que haya, que esté dentro de ustedes, es lo que está diciendo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Maravilloso pasaje. La humildad está absolutamente lejos, escuche esto, lejos de la pobreza. No tiene que ver absolutamente nada la humildad con la pobreza ni con la riqueza. ¿Sí? La humildad no es ser pobre. Por eso tenga mucho cuidado cuando usted expresa o ha escuchado aquello. Es que vive en una casa muy humilde. Nada tiene que ver la casa con la humildad. Es mejor que usted diga, es que vive en una casa muy pobre, muy necesitada, con muchas deficiencias. Todo esto sí, pero nada que ver con la humildad. Es que esta señora vive muy humilde. No, que la humildad se vea con sus acciones es muy diferente, ¿no? Este versículo primero. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En la humildad, Jesús siempre será nuestro ejemplo a seguir. Y aquí encontramos el consejo del Espíritu Santo que debo de aprender en Jesús, a imitar su vida. Aprenda en él. Y usted me dirá tal vez, pero yo he visto hermanos y creyentes y a personas que son muy humildes, ¿ya? Bueno, pues muy probable que esta persona esté imitando a Jesús. Y si esa persona, usted cree que le va a ayudar a usted para crecer en la humildad, bueno, pues aprenda entonces de él o de ella. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto, mis hermanos, fue que Dios no se aprovechó de su posición, sabiendo Jesús que era el mayor de todos y nunca tomó aquella posición de provecho de su lugar, del puesto que tenía. Nunca ejerció dominio sobre la gente. Oiga esto. Nunca trató de controlar a la gente. Fíjese que uno de los grandes errores que cometemos los que trabajamos con gente es tratar de controlar, y especialmente si es el jefe. Y él quiere saber dónde está fulano y qué están haciendo. Y a veces, algunos de ellos, hasta en la vida privada se meten, ejerciendo un control
como para dominar a las personas. Y Cristo Jesús no fue así. Sabiendo él, óigame, que podía hacer el milagro que él quisiera. El que lo quería seguir tenía la libertad de hacerlo o no, perfectamente. Y Jesús sabía que si lo seguían a él, iban a heredar la vida eterna, iba a tener el milagro, iba a ser feliz, iba a tener perdón de pecados, limpieza, iba a salir adelante, iba a prosperar, ¿ya? Pero si no me quieren seguir, qué respeto, ¿ya? Qué respeto. Pero también en ese respeto, la persona, si puedo decir así, se estaba jugando la vida. Y sucede así con el cristiano, ¿no? Con el cristiano, porque al cristiano se le da la gran oportunidad. Bueno, las puertas de la iglesia están abiertas. Si viene, excelente. Si no viene, es cosa suya. Si tiene algún problema para venir, excelente, ¿verdad? Pero vea las oportunidades. Cada culto es una bendición. Cada culto. Esto que estamos haciendo, mis hermanos, vea, qué maravilloso. Desde nuestras casas podemos sentarnos y con libertad de escuchar. Y esto está abierto a todo el mundo. Una gran cantidad de gente tiene el link. Algunos pueden, otros no pueden, pero otros simplemente no quieren. Sabe que Jesús le da esa libertad, sí, y no ejerce control, pero la persona pierde las oportunidades. Jesús sabía perfectamente que muchos de los seguidores eran solo seguidores por los peces y por los panes, o algunos de ellos eran por algún milagro, y aún así pasó por alto aquella indiferencia de las multitudes. Qué increíble, ¿no? Porque aquellos miles, porque fueron varios miles, que recibieron comida de la nada, y otros miles que recibieron sanidad solo porque él era el Hijo de Dios, no siguieron al Señor Jesús, ¿sí? No siguieron al Señor Jesús. Algunos de ellos me imagino que estaban frente a la cruz el día de la crucifixión gritando crucifícale. Y meses antes habían comido de Jesús. Qué, qué ironía, ¿no? Qué contraste, qué cosa, qué paradoja más increíble de esto. ¿Ah? Algo tan maravilloso de Jesús era que hacía las bondades sabiendo que lo traicionarían. ¿Sí? Sabía Jesús de que aquellos a los cuales les daba de comer, muchos de ellos después le tiraban una piedra. El Señor Jesús siempre sirvió con amabilidad, con nobleza de corazón, nunca imponiéndose, nunca imponiéndose. A Zaqueo le dice, es necesario que hoy llegue a tu casa. ¿Pero sabe por qué? Porque Jesús había visto a Zaqueo, había visto el corazón de Zaqueo y Zaqueo estaba deseoso de hablar con el maestro. ¿Quién era este Jesús? Y por eso sube al árbol y desesperado. Y entonces Jesús, al ver aquella disposición, le dice, hoy voy a comer a tu casa. ¿Ya? Pero no era una cuestión de manipulación, de dominio, de control, sino que ya había visto el corazón de Zaqueo. Recordemos que él es el rey de reyes. ¿Y qué le vas a decir al rey? Al amo, dueño, al soberano, al todopoderoso, al creador del universo. No existirá otro mayor que Jesús. Es tremendo. ¿Ah? ¿Debemos de aprender de Jesús? Yo creo que sí. Yo creo que Jesús. Hay ejemplos aquí en la tierra a seguir. Pero si quieres un ejemplo donde no vas a fallar, es en Jesús. A veces queremos tratar de imponernos con gentes, con multitudes y que me vean. Y esa no es la posición de Jesús. Y a veces lo que yo quiero es yo hacer, porque yo tengo una sed.
Ese no es Jesús. Eso no es lo que nos enseña. Así no es, esa no es la forma. Dios verdaderamente quiere que el mundo venga a conocerle a Él, pero también le respeta. Si la persona no quiere de Dios, hoy miles y millones no quieren de Dios. Sin embargo, Dios sigue predicándoles. El Espíritu Santo les sigue predicando por la radio, por la televisión, por panfletos, por gente en la calle, por el que anda tocando puertas, el que anda regalando un tratadito, los que enseñamos, los que estamos enviando mensajes por la internet y muchos los ven. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Esto es así. ¿Y a cuántos el Señor sana y no quieren nada de Dios? Y sin embargo, el Señor en forma milagrosa lo sana. Y usted me dice, no puede ser, pastor. Bueno, vaya a los hospitales. ¿Cuántos son creyentes en los hospitales? Y el milagro de la medicina, mis hermanos, tan maravillosa. ¿Sí? ¿Sabe quién lo da? Dios. Dios ha dado la sabiduría al ser humano para estas cosas. ¿Para quiénes? ¿Para los hijos de Dios? No, para la humanidad, porque Dios es amor. Sí. Increíble, ¿verdad? Sí, mis hermanos, así es. Mire, el verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Me encanta este pasaje. ¿Sabía que la palabra esta que se despojó quiere decir que él se vació, él se neutralizó, él se hizo nada? O sea, él mismo, como coger un vaso, ¿verdad? Y darle vuelta que estaba lleno de café, de agua, de refresco, lo que sea, y le da vuelta y queda solo el vaso, ¿verdad? Como decimos nosotros, como cascarón. Sí, eso fue lo que Jesús hizo. Él totalmente se neutralizó con la humanidad y él había hecho a la humanidad. Se hizo nada delante de los hombres. ¿En quién vamos a tomar como ejemplo? Solo Jesús. Tiró por tierra toda su investidura de soberano rey, hasta el punto de hacerse menos que el hombre. No solamente era el creador, sino que bajó a la tierra, se puso las ropas de nosotros, los seres humanos, anduvo, mis hermanos, con la tierra, en los polvos, en los charcos, en la lluvia, siendo él el dueño del universo. Comió nuestra comida. ¿Qué comidas, qué manjares comía en el cielo? Sin embargo, él bajó. ¿Qué vestiduras tenía? Sin embargo, vino y se puso las ropas de nosotros. Sí. Y aparte de eso, en su propio ser se, se vació. Se hizo nada. Sí, sí, yo debo de aprender de él. Mira el verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué fue lo que sucedió? Mire, esto fue una escalera de descenso. Esto fue como una cuesta hacia abajo. Fue como entrar en un hueco profundo. Abandona su posición de rey, de amo, de dueño, de señor, de todopoderoso por su propia voluntad. Sí, el Padre lo mandó y él dijo, sí, aquí estoy, voy por la humanidad. Mire, esto es ya, ya de la primera grada, mis hermanos, ya vemos la humildad de nuestro Señor.
por eso hay que respetarlo. Por eso cuando Él nos dice que hay que hacer algo, hágalo, obedezca, obedezca, mire, le va a ir bien, le va a ir bien en todo. Sí, Dios te va a proteger. Tal vez las cosas no salen como queremos aquí en la tierra, pero Dios te está protegiendo porque le estás obedeciendo. Obedezca. Número uno, abandona su posición por su propia voluntad. Número dos, ¿cómo es posible que el creador adopta la posición de criatura? Sí, adopta la posición de criatura, llega a sentir el frío, el calor, el sudor, llega a sentir ese dolor de estómago, de hambre, de tener ganas de comer. Ajá. Siendo él Dios mismo, parte de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, llega a ser ahora un ser humano. ¿Mm? Y a nacer en medio de una familia, con papá y mamá, con hermanos. ¿Qué le parece? Y a sentir lo que es el crecimiento, el desarrollo de niño, de adolescente, de joven, de adulto. No, mis hermanos, si lo que el Señor hizo por nosotros fue tan maravilloso. Mire, sigue bajando. En la posición de hombre, ya estando como hombre, baja a ser esclavo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y usted me dirá, ¿y por qué? Porque se humilló. ¿Recuerda usted en la Santa Cena, antes de él ir a la cruz, que se reúne con sus discípulos, ¿verdad? Que suben al aposento alto y en medio de la cena tomó el delantal, se lo ciñó, dice la escritura, y tomó una olla con agua, un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Estando él como hombre, siendo el rey de reyes, bajó del cielo, bajó a ser hombre, y estando como hombre, adopta la posición de esclavo, porque solo los esclavos, solo los siervos de las casas eran los que lavaban los pies. ¿Encuentra usted otro ejemplo a seguir? No lo hay, no lo hay. Pero estas son las cosas que debemos de meditar, mis hermanos, y por eso hay que amar al Señor Jesús y hacer lo que Él diga, lo que sea, hacer lo que Él diga. Y tal vez usted y yo decimos, bueno, hasta ahí llegó Él. Pues no, bajó más. En la posición de esclavo, sigue bajando hasta ser un delincuente por su propia voluntad. Sí, Él no se defendió para morir en la cruz, ¿sí? Él baja, mis hermanos, a tomar los pecados del ladrón. Y el ladrón, mis hermanos, es puesto a la par en la balanza y la humanidad escoge a Jesús para ser crucificado y al ladrón le dan la libertad. ¿Se recuerdan? Entonces Jesús, estando en la posición de esclavo, bajó a la posición como un delincuente por su propia voluntad. Ah, mis hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Qué dolor, qué cosa más terrible. ¿Cómo es que llega a esa posición? Y mis hermanos, diríamos entonces, bueno, hasta ahí llegó el Señor Jesús. No, baja aún más, sigue bajando y como delincuente baja más hasta morir crucificado. Sí, ya no era solo un delincuente, sino que era la lacra más baja de la sociedad, del ser humano. No existían otros más bajos, más sucios que los que iban a ser muertos en la cruz. Y todo esto
por su propia voluntad y sin cometer pecado. Qué injusticia, ¿verdad? Qué injusticia. Pero es que esa era la única forma para que recibiéramos nosotros perdón de pecados. Entonces, ¿cómo no le vamos a dar la vida a Él? ¿Cómo no le vamos a servir? ¿Cómo no vamos a hacer lo que sea posible por la obra del Señor? Sí. Amado hermano, yo le invito a que medite esto. Como delincuente aún baja y toma la muerte del más bajo ser humano y despreciado de la sociedad. Los mismos que recibieron la bendición, los mismos que recibieron los milagros, los mismos que comieron los peces, los panes. ¿Dónde está aquella mujer que le resucitó al Hijo Jesús? ¿Dónde están? ¿Dónde están los demás que recibieron milagros que no están escritos en la Escritura porque dice la palabra de Dios que no alcanzaría libros, documentos para escribir todo lo que hizo el Señor Jesús? ¿Dónde estaban? Tremendo. Adopta la posición de hombre y sigue bajando hasta llegar a que lo maten, como uno de los más despreciables de la humanidad. Así fue Jesús. Por eso cuando dice la palabra que se despojó y después dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, lo que sucedió es que bajó y bajó y bajó y no hubo otra posición más baja en la humanidad que esta, morir crucificado. Bueno, el ejemplo de humildad, nuestro Señor Jesús. Vamos a quedar aquí, mis hermanos. Seguiremos con el estudio de la humildad.